Hace unos días nada más se dio a conocer el fallecimiento del ex One Direction Liam Payne y en muchos medios se está hablando de una manera que a mí no me gusta, muy amarillista sobre lo que pasó, cómo pasó y demás. Y a mí me gustaría centrarme en este video particularmente en hablar de la salud mental, por qué es importante y en cómo la industria de la música a veces puede romper a un ser humano. Así que vamos a estar hablando del caso de Liam Payne y escuchando una de sus canciones en donde pedía ayuda a gritos. Para los que no lo saben, Liam fue un ex miembro de One Direction. One Direction es una banda que se forma en este programa que vamos a ver a continuación. Vamos a ver la audición de Liam específicamente, que es The X Factor, en donde Simon Cowell, uno de los jueces de este programa y también productor musical, decide hacer un grupo de estos chicos. Eran 5 chicos que se presentaron por separado y él decide que los va a juntar durante este reality y van avanzando en las etapas hasta llegar a la final. No ganan la final, sin embargo Simon les da un contrato discográfico y empiezan a trabajar muy duramente durante varios años, ¿sí? Durante casi 7 años. Y lo que sucede es que, bueno, cultivan muchísimos fans alrededor del mundo. Realmente el fenómeno One Direction yo creo que se puede asemejar a lo que pasó con los Backstreet Boys en la época millennial. Yo no viví este fenómeno porque yo ya era bastante más grande. Sin embargo, fue una locura a nivel mundial. ¿Qué sucede? Liam Payne, este chico que estamos viendo acá, la semana pasada, no se sabe, así que no lo puedo decir a ciencia cierta, pero lo que sí se sabe es que falleció luego de caer o tirarse, no estamos seguros, de un tercer piso en un hotel acá en Buenos Aires, Argentina. Em, y lamentablemente lo hizo en unas condiciones terribles. Estaba pasado de sustancias, estaba solo. Hubo videos previos porque él vino a ver a Niall Horan, que es uno de los ex miembros de One Direction, que hizo su carrera en solitario, y se quedó en Buenos Aires unos días más. Y la realidad es que no la estaba pasando bien. Se pueden ver videos donde saluda a las fans y se nota que está muy fuera de lugar. Eh, es muy triste realmente ver esos videos. Hubo mucho amarillismo rodeando este caso, y con amarillismo me refiero a que hubo mucho fotos de su cuerpo fallecido, lo cual me parece una falta de respeto total. Fotos del hotel, de cómo se veía el hotel antes de que él falleciera. Se vapuleó mucho la imagen de este chico. Y también me parece súper importante el rol de las redes sociales en esto que sucedió. No voy a echarle la culpa 100% a las redes sociales, porque también en gran parte mucho de lo que vivió Liam lo hizo llegar a donde se encontró su final. Sin embargo, creo que las redes sociales tienen un papel fundamental y bastante nocivo en toda esta situación. Para empezar, vamos a ver la primera audición de Liam y de acá vamos a ir desarrollando un poquito de la historia, ¿sí? Vamos a ver su audición en The X Factor cuando tenía 16 años. You do. Come on and cry me a river. Oh, cry me a river. I cried a river over you. Hermoso. Cry me a river. Nunca había visto esta audición. Este video claramente lo quiero orientar, como les dije al principio, en la salud mental. En ningún momento mi intención es, creo que cuando alguien se va, lo mejor es recordar lo mejor de esa persona, ¿sí? Em, y si bien voy a hablar de los sucesos que hicieron que luego de esto empezara todo a irse barranca abajo, no me voy a centrar en las partes más nocivas de la situación, sobre todo en su final. Luego de esta audición, Liam, como ya les dije, debido a que Simon Cowell lo juntó con estos otros 4 chicos, formó One Direction. One Direction es, para los que no lo tienen tan en la mente, la banda en la que estuvo el que hoy es uno de los miembros que pegó más fama, que se hizo más famoso, que es Harry Styles. Y luego están los otros miembros que también fueron haciendo sus carreras en solitario luego de que la banda se separó, pero Harry fue el que más fama internacional logró tener luego de One Direction. ¿Qué sucede? Cuando termina The X Factor, One Direction firma este contrato, empiezan las giras internacionales, nacionales, y una de las cosas que sucedía era que el éxito fue tan grande que los chicos no dormían. Sí, hay varios videos hablando de esto con mucho más específico. Los estuve mirando y la verdad que quedé muy impresionada. Para mal, claramente. Los chicos no dormían, o dormían 2 horas, o dormían lapsos de tiempo muy cortos,
¿Por qué? Porque sucede algo que en este momento de la industria está sucediendo también, y es esto de sacar temas a destajo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa sacar temas a destajo? Los hacían grabar una canción y a las 2 semanas les hacían grabar otra y a las 2 semanas, o sea, iban estrenando canciones a lo loco sin respetar el proceso creativo que tiene el ser artista y mucho más pensado en la industria que en este proceso creativo. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Entre las grabaciones de las canciones, estos chicos de 16 y 17 años, Liam era el más grande de ellos, y se le dio el papel como de padre, ¿sí? Como el que cuidaba a los demás, porque cada uno se les asignó como un papel justamente para vender más su imagen con las adolescentes y adolescentes que los consumían. Se le asignó a Liam un papel de una responsabilidad que él no tenía por qué tener a la edad que tenía. Y una de las cosas que pasaba, y acá fue cuando empezaron sus adicciones, fue que durante las giras, que eran largas y eran muchas, los encerraban en las habitaciones de hotel, lo cual me parece una locura total, para que las fans, que realmente el asedio de las fans era bastante, de hecho hubo un momento que ahora también lo voy a sumar para que se note esto de que a veces el fanatismo tóxico llega a lugares que puede dañar la vida de sus propios ídolos. Las fans los acosaban tanto que los encerraban en las habitaciones de los hoteles. Y a Liam no se le ocurría mejor idea para entretenerse que tomar alcohol que estaba en el minibar de las habitaciones de los hoteles, y así fue como empezó su adicción al alcohol, que luego fue derivando en otras adicciones que lo fueron conduciendo a lo que sucedió la semana pasada, lamentablemente. Eso y un par de cosas más que voy a contar a continuación. La locura de las fans era tal que en el año 2017, Zayn, ¿sí? Uno de los miembros de la banda, que ya estaba cansado de todo lo que estaba sucediendo, él siempre había querido hacer otra cosa, lo dijo en varias entrevistas, le gustaba mucho más el estilo R&B y al final lo tenía haciendo un pop que no le interesaba, decidió separarse de la banda. Sí, se fue de la banda y hubo un montón de fans que se cortaban, sí, se lastimaban en modo de protesta porque Zayn había abandonado la banda. Fue un momento surrealista completamente y a partir de ahí, bueno, One Direction hizo un par de cosas más, pero finalmente un año después se separaron completamente y cada uno empezó su camino solista, con más o menos éxito, siendo el que más éxito tuvo Harry Styles y uno de los que menos éxito tuvo fue Liam. Lanzó canciones y lamentablemente acá en Argentina tuvo que cancelar conciertos porque no tenía la cantidad de entradas vendidas que se necesitan para realizar un concierto en otro país. Y todo esto fue yendo barranca abajo, ¿sí? Y generando un rencor y una situación de frustración en Liam, tal que hace unos 3 años atrás le hicieron una entrevista en el programa de Logan Paul, si no me equivoco, en donde él habló bastante, a ver, tuvo unos comentarios muy desacertados hacia sus compañeros, ¿sí? ¿Y qué sucede? Luego de esa entrevista, obviamente que lo cancelaron masivamente en redes sociales por dichos comentarios y él se tuvo que desaparecer un rato de las redes sociales. Y hace un año, este video tiene un año particularmente, volvió. Y me gustaría que él mismo, que vean cómo lo explica, lo que puede hacer tanto la frustración de haberlo tenido todo, y quiero como meter todos los temas que tengo en la mente con respecto a esto en este video, así que si hablo mucho les pido disculpas, pero me parece como fundamental dejar bien claro lo que pienso acerca de esto. Él habla de la frustración de haberlo tenido todo y cómo ese todo se desvaneció de un momento para el otro cuando se separó One Direction y de tener que empezar de ser una carrera que no fue como él esperaba. Eh, la cancelación masiva de parte de Internet, ¿sí? Toda esta cultura de la cancelación que hemos hablado muchas veces, que a veces la gente por ser anónima y estar de manera masiva en una red social cree que puede decir lo que quiera y el artista no le va a llegar o no le va a afectar y están equivocadísimos, o sea, no se imaginan lo equivocados que están hasta que pasa algo como esto, ¿sí? Y sí, en gran parte voy a responsabilizar a las redes sociales y a las personas que hablan de manera inconsciente en las redes sociales sobre esto que le sucedió a Liam. También voy a responsabilizar a la industria musical que explota a sus artistas hasta que no pueden más y los descarta como si fueran una basura. Y acá Liam habla justamente un poco de eso, así que vamos a escucharlo y vamos a hacer un par de comentarios más antes de escuchar una de las canciones que para mí hablan de todo el dolor que estaba sintiendo y que le costaba que la gente, que tanto sus fans
como sus cercanos pudieran entender. Sí. Vamos allá. Sorry, I've Voy for a the agrandar un MIA, poco you esto. guys know there was a few reasons why I did that, and I just need to take a little bit of time out for myself actually, because I kind of became somebody who I didn't really recognise anymore, and I'm sure you guys didn't either. So last time you guys saw me, I was in Minneapolis, which was a good time, part of it. I met some great friends. I met Gary Vee, who you all know is a very inspirational person, and then I went on the Logan Paul podcast. Can't even say it. I mean, it was nice to meet Logan, the man behind the many videos. I still got a lot of respect for those guys actually. I really like them. I'm not going to let anybody else take any blame for stuff that I said. I know there was a lot of hate online for them, and I actually thought it was rather unfair because they didn't really do anything wrong with their job really. I think for me a lot of what I just said just came from the wrong place. I was so angry at what was going on around me, and instead of taking a look inwards, I decided to look outwards at everybody else, and I just think I just took it out on everybody else, which is just wrong really, and my own frustrations with my own. Se me hace muy sincera la disculpa desde un lugar de que no la hizo inmediatamente después del podcast de Logan Paul, sino que pasó un tiempo, de hecho pasaron 2 años, y volvió con la disculpa, y se nota que es una disculpa súper sincera. Muchos vemos a veces las disculpas de los youtubers y streamers cuando se mandan alguna cagada, y se ve que están leyendo, se nota que no lo sienten, y en este caso se nota que no lo tiene que leer, lo está diciendo todo de manera súper lo que le va saliendo, y al mismo tiempo está haciéndose cargo de todo lo que dijo en ese podcast, que no es justificable, ¿sí? Porque criticó muy duro a sus otros compañeros. Sin embargo, sí que es entendible desde un lugar de la frustración que él estaba viviendo y cómo sentía que a todo el mundo le estaba yendo bien y a él no. Y creo que todos, porque acá parece que todos somos santos cuando se trata de juzgar a los demás, creo que todos alguna vez hemos sentido. Tengo que achicar esto un poco porque me está tapando, ahí está. Creo que todos alguna vez hemos sentido esa frustración y quizás esa envidia o esa sensación de por qué a todos les va bien excepto a mí. Y no estamos acá como para juzgar eso. Me parece a mí. Sí, estamos acá como para escuchar a una persona que claramente la está pasando mal y entender por qué hizo lo que hizo o cómo llegó al punto en el que llegó. Own career and where I kind of landed. I took shots at everybody else, which is wrong. So obviously I want to apologise for that in the first instance because that's definitely not me. Obviously one of the biggest remarks I made was about the One Direction thing. And a lot of self-protection I suppose in that moment more than anything. The rest of the boys are really stuck by me, and when I needed them most they kind of came to the rescue. Even Zayn as well, which is why I did send him a little thank you online actually. It came across really big-headed, didn't it? Wow. De hecho, una de las cosas que dice, no lo voy a ver todo el video, pero sí que quiero como que veamos estas partes. Justamente que en su peor momento, ¿sí? Él estaba pasando por una etapa de muchas adicciones. De hecho, en este video mismo habla de cuando entra a rehabilitación y vuelve de rehabilitación, y este es el video en donde anuncia que ha vuelto. Y dice que sus propios compañeros, pese a que él creía que no, le tendieron una mano, sus ex compañeros le tendieron una mano en un momento en el que pensaba que le iban a dar la espalda. Y por eso está súper agradecido y está súper arrepentido de todo lo que dijo e hizo. It was hard for me to watch back. I think in those moments when you make these videos, you don't realise the impact that your words might have on other people. I mean, looking back on it, the whole podcast was, let's say, a big L, and not in the Liam kind. In fact, it's probably one of those life-changing moments that saved my life in a way, and without it I wouldn't have, I went through a lot, don't get me wrong, but to actually arrive where I am here today and where I hope we're going to go forward together, it could be one of those makers or breakers. It was tough to read some of the stuff online. I think thick skin's quite fake. No matter what you read, it still hurts, and like I said, a lot of it was warranted and just people trying to protect the people they're fans of and the people they love and care about, so that's absolutely fine. On cancel culture... Y acá no estoy de acuerdo. O sea, no estoy de acuerdo con lo que dice porque él dice, bueno, creo que estaban queriendo proteger a sus favoritos o a sus fans y demás. Y no, o sea, por mucho que te guste un artista, no tenés derecho a hundir en la miseria con tus palabras a nadie, nunca. Si no te gusta lo que dijo alguien, no seas como ese alguien y hagas exactamente lo mismo. ¿Se entiende? Creo que estamos viviendo tiempos de una violencia atroz, no solamente contra artistas, sino entre nosotros. Sí, estamos viviendo como de lo que yo tengo de vida, de los 34 años que tengo de vida, creo que estoy viviendo en este momento el momento con más violencia del mundo en las redes sociales y en la vida real. Creo que hay que parar. Y los únicos que podemos parar somos nosotros. Entonces, creo que todo esto nos tiene que dejar una lección, que yo sé que lo voy a decir en 1000 videos más y va a seguir pasando de todas maneras, pero lo tengo que decir. O sea, no me puedo hacer la tonta ante esto, porque me pasa a mí,
le pasa a los artistas y les pasa a ustedes también cuando hacen un comentario en redes sociales. Entonces, hay que bajar un poquito con la violencia. Hay que parar un poquito con la violencia verbal en redes sociales. Porque parece que vos decís unas palabras y las palabras quedan en el viento y se pierden entre otros millones de comentarios. Pero créeme que no. Tu comentario malo, tu comentario enojado o tu comentario violento suma un granito de arena a los otros miles de comentarios violentos. Y ese granito de arena, ese granito termina hundiendo a la persona. Parece que no, pero sí. Things like that. I think cancel culture, funny enough, I think it has a wrong name in a way because we're always looking for people to change in those moments. We're not looking to completely ostracize them from anything. In the spirit of that, that's why I'm kind of back here today to show that I do think differently now, and I have had a lot of time to kind of recollect over those moments. The podcast was a whole hour. We could spend all day talking about that, but I suppose you guys have seen enough. Bueno, el resto del video que lo pueden ver, se los voy a estar dejando en la descripción, habla un poco de esto, de cómo le hizo bien irse un tiempo, reflexionar. De hecho, tuvo que ir a rehabilitación porque estaba pasando por un momento de drogas y de alcohol bastante fuerte. Es un chico que se puede ver que estaba atravesando por un vacío interno muy, muy duro. Y que realmente no importa la cantidad de dinero que tengas, porque era un chico que tenía dinero, tenía un buen pasar económico, no importa la cantidad de gente, de fans que tengas, si estás pasando por un momento duro mentalmente, y esto me parece importante porque no tiene, ya les digo, no tiene tanto que ver ni con la plata, ni con la gente que te quiera, ni nada. Es algo muy interno. Si estás pasando por un momento duro mentalmente, el hecho de que el internet o el hecho de que la gente en general decida cancelarte, se lo había cancelado también por unas cosas que había dicho su exnovia. No había pruebas, simplemente ella había contado que él había sido abusivo verbalmente con ella, pero no había pruebas de ningún tipo, simplemente era la palabra de ella contra la palabra de él. Y sin esas pruebas, o sea, sin la presunción de inocencia que todo el mundo debería tener, decidió Internet otra vez darle con todo. Entonces, Internet recordando de su fracaso como músico, Internet diciéndole que era un abusivo, Internet diciéndole que era un mal ex compañero porque había criticado, y yo se los estoy diciendo de manera suave, ¿eh? O sea, las palabras que se usaron fueron otras, totalmente distintas y mucho más violentas. Y él teniendo un momento mental muy duro, muy, muy difícil, tratándolo de llenar con estupefacientes, con alcohol y con mala gente alrededor, con un mal entorno, terminó en lo que lamentablemente sucedió la semana pasada, que es irreversible. Sí, o sea, las palabras que nosotros lanzamos a las redes sociales se van a quedar ahí para siempre, a menos que las borremos o que decidamos no escribirlas. Y eso puede tener resultados irreversibles. Y me parece súper importante, y lo voy a decir todos los videos que haga falta, que seamos conscientes de nuestra presencia en el mundo, en Internet y en la vida. Porque hoy en día vivimos de manera tal que creemos que todo lo que decimos o lo que hacemos, pasamos página. Al día siguiente todo va tan rápido que ya se olvidó, ya está, dejó de existir. Y no, créanme que no. Personalmente, este año ha sido un año que, por suerte, para mí ha sido de mucho crecimiento, pero al mismo tiempo también he sentido muy fuerte la violencia de las redes sociales. Entonces, me siento la responsabilidad, y al sentir muy fuerte la violencia de las redes sociales he tenido momentos de depresión, en los cuales ya no quería hacer más videos, en los cuales ya no quería trabajar más de esto, porque la violencia es masiva y es muy dura. Entonces, me siento la responsabilidad de recordárselos cada vez que pueda. Sean conscientes de lo que hacen en la vida y en las redes. Las cosas que ustedes hacen tienen consecuencias, buenas o malas, dependiendo de lo que hagan o digan. Eso nada más. Vamos a escuchar esta canción que se llama Teardrops y que creo que habla perfectamente de lo que Liam estaba pasando, de lo que estaba sintiendo y cómo a veces no escuchamos sin escuchar, miramos sin mirar. Vamos a ver un poquito de eso. It's again 'cause I don't know how to love you when I am broken. Maybe your words make sense. I could be the problem. I'm so sorry. I know we can just be friends, but I don't know why we come down from this softly. Checking on my phone, trying to see what I did last night.
Baby, I'm hating on myself 'cause I hate it when I make you cry. Reviso mi teléfono para ver lo que hice anoche. Digo, en esta canción habla un poco de esto, de cómo se pierde en las sustancias, en cómo se pierde a sí mismo y cómo no puede no quererse, ¿sí? Perdón, cómo no puede quererse. Y parece uno lo deja pasar porque dice, bueno, es una balada de amor. Y no, hay que prestar un poquito más de atención a los mensajes de ayuda en la vida real y en nuestros artistas, que a veces lo dicen a gritos y uno dice como, ah, qué linda canción, adiós. Y ya sé que no es responsabilidad quizás del fan o de la persona que escucha la canción ofrecerle ayuda al artista, pero sí que no poner más leña sobre el fuego. Sí. Teardrops are falling down your face again 'cause I don't know how to love you when I am broken too. Teardrops are falling, I'll make you love me again, but I don't know how to love you when I am broken. All we do is break and bend, struggling to see the sunrise lately, really. Y otra cosa que acá quiero decir que tiene que ver un poco con la prensa, que me dan asco. Eso quiero decir. O sea, así, lisa y llanamente. No quiero tener prurito con la prensa. Me dan asco. Me dan asco por haber posteado fotos del cuerpo del chico antes de que la familia se enterara de que había fallecido. Ya lo sabía todo el mundo. Me dan asco por perseguir al padre por acá, por Buenos Aires, y las fans teniendo que taparlos con hojas para que tuviera un mínimo de privacidad. Y me da un poco de asco toda la gente que se está lucrando hablando de manera amarillista de toda esta situación. Un poco me dan asco. ¿Qué quieren que les diga? Me parece que uno puede hacer contenido. Creo que la ex mujer de Liam y la madre de su hijo, Bear, lo dijo en un comunicado que hizo diciendo que le da mucha tristeza lo que sucedió, pero más tristeza le da que su hijo dentro de unos años pueda ver todos estos reportes en internet en donde muestran con lujo de detalles, con pelos y señales, exactamente como fueron las últimas horas de su papá. Y un poco me parece un asco lucrarse con el amarillismo de mostrar cosas tan explícitas del sufrimiento de una persona. Y sé que le va a molestar a muchísima gente esto que estoy diciendo, y lo siento mucho, pero me parece importante decirles lo que pienso, y es que creo que se puede hacer contenido, lo estoy haciendo yo en este momento, y lo hacen muchos otros creadores de contenido también, desde el respeto y desde hablar de lo que realmente es importante en este tema, porque Liam ya no está. Y está bien, buenísimo que te vayas a lucrar con sus fotos, y no, buenísimo no, me parece una cagada, que te vayas a lucrar con sus fotos de su muerte y con las fotos de antes de morir, y que vayas a hacer todo un espectáculo del horror de todo esto. Ojalá que esa plata te sea muy útil, pero la realidad es que lo que importa realmente es hablar de la salud mental, de cómo esta puede romperse muy fácilmente y de cómo las redes sociales, la prensa, la industria puede destruir una persona. Me parece que eso es lo importante en este caso. Pero bueno, cada uno enfoca su contenido como quiere. Vamos a terminar de escuchar esta canción. Wish that I could mend all the little things that make you crazy. Checking on my friends, trying to see what I did last night. Lately I'm hating on myself 'cause I hate it when I make you cry. Teardrops are falling down your face again 'cause I don't know how to love you when I am broken too. Y me parece súper triste, o sea, siempre que pasa esto, que una persona joven, muy joven, 31 años tenía nada más, me parece una locura. Cuando alguien fallece tan joven, es como que te queda un sentimiento de shock muy importante, porque decís, esta persona tenía talento, tenía gente que lo quería, tenía la vida por delante, y aún así estaba en un pozo tan profundo en su mente que no pudo ver todo eso. Y es durísimo, se me hace terrible, y ojalá que no vuelva a pasar, y va a pasar, pero me encantaría que no fuera así. Teardrops are falling, I'll make you love me again. I swear I'm gonna learn how to be a better man. Tell me, is there
someone to hold you. Checking on my phone, trying to see what I did last night. Ooh, I'm hating on myself, cause I hate it when I make you cry. Teardrops are falling down your face again, cause I don't know how to love you when I am broken too. Teardrops. Es una versión acústica preciosa, está la versión acústica de la canción. Y lo último que quiero decir con respecto a esto es que, y esto es para todos, no solamente para los artistas, sino para todos, si sienten que están en un lugar muy oscuro de la mente, pidan ayuda. Yo sé que suena súper trillado y súper cliché, pero a veces hay que decir las cosas súper cliché y súper trilladas porque creo que, y me ha pasado, que cuando uno está como en un lugar muy muy oscuro cree que a nadie le importa. Que no importa si lo que haces lo dejas de hacer porque a nadie le va a importar, porque a nadie se va a enterar. Y créanme que no es así, no es así. Entonces, si se sienten en un lugar muy oscuro, háblenlo con alguien, ¿sí? Hablar, simplemente. Sentarse con un amigo, con tu mamá, con alguien de internet también, ¿por qué no? Hablarlo, sí. Sacar lo que te está pesando para que te pese un poquito menos y podamos sostener entre todos la carga, que para eso estamos. Falling, I'll make you love me again, but I don't know how to love you when I am broken too. Una pena, realmente me produce muchísima tristeza esto, me produce un desasosiego terrible porque es esto de uno cree que esta gente tiene todo y en realidad están mucho más solos de lo que uno imagina. Pidan ayuda, sí, me parece que es importante, justo esta fue la semana de la salud mental la semana anterior, y me parece que es importante eso. Y si no pueden pedir ayuda, háblenlo con alguien, cuéntenle a alguien lo que están viviendo, lo que están pasando. A alguien de internet, a alguien de tu vida real, pero a alguien. Cuéntenlo. Voy a dejar por supuesto la cajita de comentarios para que puedan dar sus opiniones y me puedan contar qué sintieron con todo esto y cómo se sienten ustedes también. Les mando un abrazo enorme y nos vamos a estar viendo en el próximo video. Adiós.